Herrín de Campos. En otros tiempos, Herrín de Moelas. Perteneció a Fernando IV, quien lo vendió a su hermano, el infante don Pedro, en el siglo XIV, y este a su vez lo otorgó en su testamento al monasterio de las Huelgas Reales de Burgos, cuya abadesa, en el siglo XVI, ostentaba el título de señora del lugar. La población sería duramente azotada por la peste de 1518, reduciendo a casi la mitad el número de vecinos. Próximo al pueblo existe una prominencia del terreno que se conoce con el nombre de El Castillo, y en el siglo pasado una huerta se denominaba todavía de los Templarios. Iglesia del Salvador. Construida en ladrillo y tapial, dispone de 3 naves separadas entre sí por pilares cilíndricos de orden toscano. La nave central se cubre con bóveda de aristas y las laterales mediante cañón con lunetos, disponiéndose sobre el tramo central del crucero una cúpula vaída sobre pechinas. 2 portadas se sitúan respectivamente en la nave del Evangelio y en la nave de la Epístola. La torre, que se levanta a los pies del templo, se remata por chapitel y fue trazada por Sebastián de Agüero en 1680, y su obra supervisada por el arquitecto Felipe Berrojo como veedor del obispo de Palencia. Nave del Evangelio. Cancela barroca del siglo XVIII con herrajes de la época. El primer retablo se encuentra fechado en 1684, decorándose con pinturas de la época que representan la Visitación y la Anunciación en el banco, mientras que en el cuerpo principal figuran lienzos de San Juan de Dios y la estigmatización de San Francisco, colocándose en el ático la Sagrada Familia. En la hornacina central figura una escultura de la Virgen del Carmen del siglo XVIII. Junto al retablo figura un crucifijo del siglo XVI. A continuación, otro retablo barroco de hacia 1760, con pinturas del mismo momento, representando la liberación de San Pedro y la conversión de San Pablo, y en el ático, San Pedro y San Sebastián. En la hornacina central del mismo destaca una interesante escultura de San Miguel abatiendo al diablo del siglo XVIII. El púlpito tiene tornavoz del siglo XVIII. El retablo colateral es de estilo neoclásico y tiene en su banco un relieve de la Magdalena penitente, conservándose en su hornacina central un crucifijo y una piedad, ambas del siglo XVI, con policromía del siglo XVIII. En el ático se presenta una pintura del descendimiento del siglo XVIII. Presbiterio. El retablo mayor, de traza monumental, sería realizado hacia 1720, corriendo a cargo del escultor riosecano Tomás de Sierra. En 1756 se debió de policromar el tabernáculo, ya que es la fecha que figura en el mismo. El dorado del retablo se efectuó en 1768, encargándose del mismo Tomás García Díez, y las tallas de los 12 apóstoles, la Asunción y el Salvador, que en actitud de resucitado no se conserva en el retablo, se policromaron por los maestros palentinos Francisco y Benito Rodríguez. En el banco del mismo se disponen relieves de la adoración de los pastores, de la de los magos, la circuncisión
y el descanso en la huida a Egipto. En el cuerpo del retablo, albergadas en hornacinas, figuras de San Andrés, San Pedro, San Pablo y San Bartolomé, todas con nerviosa gesticulación. La figura de la Asunción levita en el hueco central, mientras que sobre los entablamentos y en atrevida disposición descansan los 4 doctores de la Iglesia y los evangelistas. En el cascarón, que se desborda sobre la embocadura de la capilla, aparecen los relieves de la Transfiguración y el Padre Eterno. El tabernáculo alberga una buena escultura del Padre Eterno entronizado, que puede fecharse en las primeras décadas del siglo XVI. Nave de la epístola. Retablo colateral, barroco, del siglo XVIII, con pintura de San Francisco Javier, envuelto en guirnalda floral del mismo momento. En otro retablo, igualmente barroco, se colocan 2 esculturas. La de San Roque es obra del siglo XVI y de buena calidad, y la de San Francisco, en actitud de recibir los estigmas, corresponde al siglo XVIII. En su parte superior se representa una figura del juicio final del mismo siglo. Retablo de comienzos del siglo XVIII con interesantes pinturas de San Antonio de Padua, Santa Teresa y San Hermenegildo, este último en el ático. Las 3 tal vez sean de escuela sevillana, de algún seguidor de Murillo, y realizadas en la segunda mitad del siglo XVII. En la misma nave se conservan un crucifijo del siglo XVI y una pintura de Santa Lucía del siglo XVII. Sotocoro. En su interior se han instalado una serie de esculturas y pinturas que pueden destacarse por su especial importancia: un grupo escultórico de la Piedad de mediados del siglo XVI, un crucifijo gótico de finales del siglo XIV y una Virgen con el Niño del siglo XVI, con policromía barroca, cercana a Juan de Juni, además de 2 pinturas sobre lienzo representando a Lázaro y el rico Epulón y la muerte de Lázaro, ambas de escuela madrileña del primer tercio del siglo XVII, firmada la primera en su ángulo inferior derecho por Pedro Perete, hasta el momento las únicas pinturas conocidas de este importante grabador, hijo del famoso grabador flamenco Pedro Perret. También cuentan con 2 pinturas de la Virgen de la Paloma y la del Sagrario, obras madrileñas del siglo XVI, y otras 2 esculturas góticas de comienzos del siglo XVI de San Juan Evangelista y de San Blas.